Bueno, aquí vamos de nuevo, trayendo contenido para no dejar muerto este canal. La paleontología es la ciencia y afición que se encarga de estudiar y comprender a los organismos fósiles o extintos. Desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, con más de 3 siglos de historia, siguen habiendo multitud de descubrimientos que actualizan nuestros conocimientos de la fauna ya extinta, con los cuales cada vez más, nos dan una idea más cercana de cómo podrían haber sido estas majestuosas criaturas en vida. Sin embargo, en todas estas décadas que se llevan estudiando a las criaturas del registro fósil, han surgido teorías, ideas, o reconstrucciones de animales prehistóricos bastante inusuales, o hasta cierto punto, bizarras. Desde ideas consideradas medianamente plausibles en su momento, hasta los conceptos más fumados que se puedan imaginar. Por eso, el día de hoy, les echaremos un vistazo a estas teorías y reconstrucciones extrañas en el mundo de la paleontología. Sin más, comencemos. Ok, esto sí que será algo chistoso de decir. Verán, corrían los años del 2012 a 2020, periodo que considero importante en la paleontología, al empezar a reconstruir a los dinosaurios con una apariencia más actualizada, siendo un tiempo de transición en el que dejamos de representar a los dinosaurios con un estilo noventero, por algo más cercano a lo que fueron en la realidad. ¿Y cuál es el problema? Fácil, querido espectador, el problema fue que por esos años empezaron a representar a Tyrannosaurus como un puto pavo de 4 metros. Las razones para pensar que el Tyrannosaurus estaba totalmente emplumado, se debían al descubrimiento de parientes cercanos con plumaje, y también por ser un celurosaurio, es decir, el grupo de dinosaurios más emplumado del que se tiene registro. Por lo general, se le mostraba con un plumaje bastante extendido y exagerado en todo su cuerpo, y coloraciones bastante extravagantes, con hasta algunas reconstrucciones mostrándolo con una piel o incluso estructuras carnosas similares a aves actuales. No es necesario decir que esto sería imposible, dado a las dimensiones del animal, y que sufriría de sobrecalentamiento si contara con estas características, sin contar que por lo general este vivía en zonas fluviales y semitropicales. Si bien es una posibilidad de que el Tyrannosaurus hubiera tenido una fina capa de protoplumas, la idea de que este estaba totalmente emplumado ya está más que desactualizada, ya no solo por las implicaciones anatómicas y térmicas del animal, sino porque tenemos hasta fósiles que corroboran que este no se veía como una gallina con esteroides. En fin, el Tyrannosaurus totalmente emplumado se queda con este puesto. Compsognathus longiceps es la única especie del género Compsognathus, un dinosaurio terópodo de pequeño tamaño que habitó las costas e islas someras del continente europeo durante el período Jurásico tardío, hace 150 millones de años. Pues bien, en la década de los 70s, se consideró que existía otra especie del género bastante diferente a Longiceps, ya que tenía la pequeñita particularidad de que en vez de tener extremidades posteriores normales, tenía aletas. Sí. Todo este tema surgió gracias a un espécimen fósil de Compsognathus encontrado en Francia alrededor de 1971, el cual llamó rápidamente la atención, al aparentemente tener impresiones de patas palmeadas en la zona de las manos. Con esto, sumado a que el ejemplar era más grande que los especímenes originales, se pensaría que este era otra especie de Compsognathus totalmente adaptada al medio acuático, nombrándolo como Compsognathus coreallestris.
Por esos años, se teorizaba que sus supuestas aletas posteriores pudieron haberle servido como remos para impulsarse bajo el agua y navegar, teniendo un estilo de vida muy similar a los frailecillos o colimbos actuales, buceando en aguas poco profundas y cazando a pequeños peces entre los arrecifes y el suelo marino. Sorprendentemente hubo bastantes partidarios de la validez de Corealestris, hasta que a finales de la década se descubriría que las supuestas aletas presentes en el fósil francés, en realidad, se trataban de marcas en el sedimento por la erosión, finalmente invalidándolo. Vaya, si tuviera una moneda por cada vez que un animal prehistórico haya sido mal interpretado como uno acuático que utilizara sus manos como remos, tendría 2, lo cual no es mucho, pero qué raro que haya pasado 2 veces. En fin, el Compsognathus corealestris se queda en este puesto. Los saurópodos, el infraorden de arcosaurios y las criaturas más grandes que han pisado la Tierra, gigantes herbívoros de cuellos increíblemente alargados y tamaños verdaderamente titánicos, que, en la mayoría de los casos, harían palidecer con bastante ventaja a cualquier otro ser vivo de su entorno. Pero, curiosamente, estos fueron objeto de debate y creación de una de las teorías anatómicas en animales extintos más llamativas por lo extraño que es. Damas y caballeros, les presento a los saurópodos con trompas. Lo sé, cada vez esto se pone más raro. Esta suposición daría su origen por la década de 1970 y 1980, donde algunos cráneos de saurópodos pertenecientes a géneros como Diplodocus y Brachiosaurus, al tener las zonas de las fosas nasales notablemente desplazadas hacia atrás, se compararía con la fisionomía facial de los elefantes, proponiéndose la teoría de que algunos saurópodos pudieron haber contado con esta peculiar característica. Su funcionalidad hubiera sido como las trompas presentes en los proboscideos actuales, cumpliendo la función de deshojar la vegetación de los helechos o examinar e interactuar con su entorno. Esto generó controversia en su momento, al basarse únicamente en especulaciones con fundamentos dudosos. El debate duraría hasta principios de los 90s, en donde tras diversos estudios de la posición de las narinas en los diplodócidos y brachiosauridos, se demostraría que la musculatura y el nervio facial eran insuficientes para sostener una trompa, además de su total inutilidad anatómica, ya que sus cuellos ya cumplían la función de una probóscide, desechando la idea por completo. En fin, los saurópodos versión ¿cuántas copas tenés? Se quedan en este puesto. El kraken, una de las criaturas de la mitología escandinava más reconocidas a nivel histórico, un inmenso octópodo de titánicas proporciones capaz de hundir a navíos enteros, el llamado por muchos como el mayor de los gigantes marinos. Pero a todo esto te preguntarás, ¿qué tiene que ver este monstruo criptozoológico con la paleontología? Pues, por extraño que parezca, hubo una proposición bastante polémica que postulaba la existencia de un ser bastante similar al kraken. Esto comenzó por el año del 2011, en una cantera ubicada en el estado de Nevada, se hallarían múltiples fósiles pertenecientes al Ichthyosaurio Shonisaurus agrupados en una zona específica tras sus muertes. Pero lo más singular en los fósiles, era la distribución de sus restos, ya que algunos huesos parecían haberse fosilizado de manera inusual. Es aquí, donde el geólogo y paleontólogo, Mark McMenamin, postularía que estas extrañas anomalías habían sido causadas por un cefalópodo coleoideo de un tamaño colosal, del cual nombró provisionalmente como, el kraken del Triásico. Según su teoría, este hipotético kraken podía llegar a medir la exagerada cifra de unos 30 metros de longitud, capaz de acabar con gigantescos ichtiosaurios como el susodicho Shonisaurus. No solo eso, propuso la hilarante idea de que la cantera, donde se habían descubierto los fósiles, era un sitio de caza para este enorme cefalopoide, asociando la distribución anormal de los restos fósiles con que éste los habría utilizado para, y ojo con esto, una forma abstracta de demostrar artismo.
Por obvios motivos, la hipótesis del Kraken del Triásico no sería bien recibida por la comunidad paleontológica, considerándola como una teoría sin argumentos verdaderamente verídicos. En fin, el Kraken del Triásico se queda en este puesto. Troodon formosus, uno de los taxones dudosos más infames en la historia de la paleontología, desde su descripción inicial ha causado diferentes controversias a lo largo de las décadas, desde inicialmente ser considerado erróneamente como un pachycephalosaurido indeterminado, pasando por ser el supuesto dinosaurio más inteligente de la historia, hasta su invalidación y posible revalidación como género estos últimos años. Pero lo que verdaderamente lo pone en este video, es un escenario hipotético propuesto en la década de los 80 que seguramente algunos conocen. Así es, me refiero al tan controvertido y famoso caso del dinosauroide. Esto tendría su origen en el transcurso de 1982, es en este año que el paleontólogo, Dale Russell, alguien bastante reconocido en su época, postularía un escenario de evolución especulativa en donde teorizaba que, de no haberse extinto, Troodon hubiera dado origen a una especie sapiente con un aspecto bastante humanoide. Russell retrató a su criatura con un cuerpo con una postura erguida, una estatura que no sobrepasaba el metro de alto, manos prensiles, y una cavidad craneal ancha y redondeada equipada con grandes cuencas oculares. Este ser hubiera tenido un intelecto similar a nuestros antepasados, teniendo la capacidad de construir herramientas, cazar a otros animales coordinadamente, y quizás pudiendo construir una civilización como la nuestra. Aún en su momento, fue recibida con duras críticas, debido a que esta reconstrucción recaía demasiado en el antropomorfismo. De manera personal, aunque no descartó la idea de que hubo en el pasado especies de dinosaurios con una autoconciencia sobre el entorno similar a la nuestra, este ejemplo es bastante rebuscado y erróneo, al plantear que la evolución siempre dará con una forma de inteligencia similar a nosotros, que en bastantes aspectos, es improbable. En fin, el Troodon sapien se queda con este puesto. Antes de pasar al siguiente y último puesto del video, les daré un poco de contexto. David Peters, un paleoartista de nacionalidad estadounidense bastante reconocido y aclamado en la década de los 90, al ser un artista bastante sobresaliente en cuanto a su devoción y haber participado en ilustrar bastantes enciclopedias, libros y documentales de la época, ganando una buena fama por esos años. O bueno, eso era hasta el inicio de los 2000. De aquí para adelante, David empezaría a escribir artículos y publicaciones sobre sus descubrimientos, entre comillas, que hacía viendo detalles en los fósiles que él solo notaba. ¿Y cómo era que hacía estos hallazgos? Tal vez te lo preguntes, querido espectador. Agarra imágenes de fósiles y las edita en Photoshop. No es joda. Desde inicios del siglo XXI, David ha publicado bastantes artículos hilarantes, especialmente sobre los pterosaurios. Por ejemplo, en el año del 2003, David Peters afirmaría que Geolopterus, un pterosaurio anurok nativo del Jurásico, hubiera tenido un estilo de vida hematófago, alimentándose de la sangre como lo hacen los murciélagos vampíricos actuales. El problema recae en que David no se basó en ninguna evidencia o prueba veraz para formular su teoría, por lo que rápidamente se desacreditó por completo. Pero ahí no se queda la cosa. David en años posteriores, sin ningún tipo de respaldo científico, propondría que los pterosaurios eran bípedos, pudiendo sostener su propio peso con sus patas traseras, que Longhisquama se trataba de un protopterosaurio, inventándose toda una línea evolutiva para justificar esto, sin mencionar de sus raras y las muy malas representaciones que este suele hacer sobre este grupo.
Si tengo que opinar acerca de esto, me parece una ridiculez llamar a estas estupideces como reconstrucciones, ni siquiera pueden catalogarse como pseudociencia, no es correcto, no es factible, y ni siquiera es posible que estas cosas existan, simplemente son un bodrio sacado de una mente de un viejito que debería de estar en un asilo en lugar de estar compartiendo estas reverendas En fin, los pterosaurios de David Peters se ganan indiscutiblemente estar en este puesto. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Si te interesa mi contenido o quieres dejarme sugerencias sobre temas que podría hablar en algún futuro, déjamelo saber en la caja de comentarios. Muchísimas gracias a todas las formas de vida basadas en carbono que me han ayudado a crecer aún más como creador de contenido, dejando su pequeño aporte en forma de visita o like. A pesar de que me tardé un nuevo en subir videos, les agradezco por ser pacientes con mi obsoleta forma de hacer videos. Y recuerden, la vida prehistórica es hermosa, y aunque ya jamás pueda volver, lo atesoraremos junto a nuestra bellamente fugaz biosfera de nuestro hoy. Yo he sido Redo, y aquí me despido, nos veremos hasta el próximo siglo, adiós.